Hello, good morning, good afternoon, good evening and good night. A la hora que usted me esté escuchando, bienvenidos a este programa, a este podcast llamado El Inglés, Usted y su sección. Aquí en el micrófono Mr. Teacher o el Teacher Isaías. Bien, básicamente estaremos hablando sobre algunas unidades vistas en clases. Y por favor no se olviden compartir este trabajo con sus friends y seguirme en mi Instagram Mr. Teacher 8 y suscribirse también a mi canal de YouTube Mr. Teacher. Así que estamos listos. So, comencemos. Ok, vamos a comenzar entonces aquí Mr. Teacher, bienvenido, welcome to El Inglés, usted y su sección para la sección INU 2101, unidad 10A y 10B, files 10A and 10B. Welcome to this podcast, ok. No se olvide, por supuesto, compartir este trabajo con sus friends y también suscribirse a mi canal de YouTube mr.teacher, entre paréntesis TOEIC, active la campanita, y también en mi Instagram Mr. Teacher 8, todo junto, y ahí usted se suscribe, ¿ok? Muy bien, comencemos. ¿De qué vamos a hablar entonces hoy día? Sería sobre el pasado, el temible pasado. Aquí esto es terrible gramaticalmente hablando, pero ya una vez que uno lo maneja bien y entiende, ya se vuelve sencillo. Entonces, 10A y 10B básicamente es pasado regular, y el 10B, que ese es el 10A, y el 10B sería pasado irregular. Entonces, comencemos con la unidad 10A. La unidad 10A habla sobre de que existen algunos verbos que son regulares. ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular es básicamente un verbo que su pasado termina en ed. Eso es todo, ¿ok? Si yo quiero hablar en pasado y ese verbo que yo voy a utilizar para decir mi oración, escribir mi texto, es regular, su pasado debería terminar en ed, ¿ok? Eso es lo simple que hay que entender. Entonces lo voy a repetir de nuevo para que se comprenda bien. Si yo quiero hablar en pasado con un verbo regular, ese verbo, para que sea su pasado, debe terminar en ed, ¿ok? Pero eso corresponde a solamente verbos regulares. Profe, dígame algunos verbos regulares para entenderlo mejor. Por supuesto, tiene like, gustar, tiene live, vivir, play, jugar, learn, aprender, cry, llorar, tiene talk, hablar, work, trabajar, rain, llover. Bueno, ahí tiene varios. Ahora, todos los verbos que mencioné son regulares. Y si yo quiero utilizar ese verbo regular en pasado, debe terminar en ed y queda transformado automáticamente en pasado, ¿ok? Bien, eso es importante saber. Y ahora, sabiendo eso, vamos a hablar sobre la pronunciación del verbo regular, porque aquí también yo he escuchado muchas veces, ¿ok? Muchas veces decir like it, o arrive it, o learn it, o walk it, talk it, work it. Siempre termina en ed porque se lee literal, pero no se debe leer literal, ¿ok? Aquí hay una explicación más en detalle, pero lo que debe entender es que no todos los verbos suenan como este verbo que voy a decir ahora, started. Started es start es comenzar y started es comencé, pero no todos se pronuncian así como started. No es lo mismo decir started que liked, el verbo pasado de like, liked. No es lo mismo, fíjense, liked y started. Liked, y los dos terminan en ed, pero uno es liked y el otro es started, ¿ok? O el verbo need, necesitar, el pasado del verbo need es needed, pero no suena igual que worked. Worked es el pasado del verbo work, ¿ok? Worked. Y eso que los dos terminan en ed, needed y worked.
Pero, profe, ¿cuándo sería worked y needed y started? Ahora se lo explico. Empecemos con lo que terminan con ed. Por ejemplo, started, ¿ok? Ese verbo start, si leemos bien, ¿ok? Y si no recordamos, sería, el verbo start es S-T-A-R-T, ¿cierto? Start. Si el verbo termina en T, start, entonces start es regular, en este caso, también es regular. Entonces el pasado de start, como termina en T, start, sería started, porque el verbo termina en T, ¿ok? Started, started. Pero si el verbo no termina en T ni en D, como por ejemplo en el verbo need, need es N-E-E-D, need, necesitar. El pasado sería needed, needed, ¿ok? Ahora, si el verbo termina en T y en D, ahí se pronuncia la ED, started, needed. La única forma, si el verbo termina en T y en D, ahí sí hago el sonido started, needed, si es regular. Pero, ¿qué pasa con lo otro? Bueno, aquí va una lista más o menos, o una explicación más profunda, que si el último sonido no produce una vibración en su garganta, ahí terminaría el sonido en T. Por ejemplo, work. Trabajar es work. No vibra. Si se toca usted la garganta, work no vibra. Entonces, si no vibra, sería worked. Worked. ¿Ok? También like. No es like it, es liked. Liked. Porque el verbo termina en... El sonido es K, like. Y si no vibra, es liked. Termina en T el sonido. ¿Y qué pasa si vibra? Bueno, sería learn. Learn. Y el pasado sería learned. Termina en D. Yo lo estoy exagerando. Learned. Termina en D. No es learned. Es learned. Learned. La E se omite y terminaría en D. Learned. ¿Por qué? Porque ya no se lee literal, sino que es por sonido. Es por sonido de la ED. ¿Ok? Entonces, arrive, el pasado es arrived. Learn, learned. Like, liked. Rain, rained. Llover. Talk, hablar. El pasado es talked. Work, trabajar. El pasado es worked. ¿Ok? Walk, y el pasado es walked. Ahora, yo recomiendo, si usted va a decir alguna oración en pasado, que se lo aprenda de esa forma, ¿ok? No se arriesgue, ¿ok? Importante eso en cuanto a la pronunciación, ¿ok? Ahí sería un programa completo en pronunciación. Pero ya vimos lo que es la pronunciación, entonces dijimos que no todo termina, no se lee literal, sino que es un sonido, ¿ok? Escucha el video nuevamente. Ahora, entremos a la gramática de lleno y dice la gramática. Ahora, como en todo tiempo, presente, pasado y futuro, y estamos en el pasado, los verbos en pasado también tienen afirmativo, negativo y pregunta. Ahora, esto, nota al pie, anótelo. La única vez que yo voy a transformar un verbo regular y quedará, por ejemplo, con ed, es solamente en afirmativo. La única vez que yo voy a escribir un verbo con ed es solamente en afirmativo, no en negativo, no en pregunta. Lo voy a repetir nuevamente. La única vez que yo voy a transformar un verbo con ed será solamente en afirmativo. En negativo no, ni en pregunta tampoco. Entonces, ¿cómo sería la afirmativa? La afirmativa sería sujeto, verbo con ed más un complemento. ¿Qué sujetos? Todos los sujetos, ¿ok? Cualquiera que usted coja. I, you, we, they, she, he, my mom, Macarena, Susana, Carlito, Juana, Ann, Cecilia. Todos los sujetos. Luego vendría el verbo en pasado, ed, más el complemento, ¿ok? Eso es importante. Y aquí vamos a hacer un desglose, ¿ok? Hay verbos que terminan en ed, hay verbos que terminan en d y el verbo que terminan en ied. Si el verbo regular, ¿ok? En su teoría, digamos, general, debe terminar en ed. Pero si el verbo termina en e, como por ejemplo el verbo like, que es regular, el pasado sería liked, ¿ok? Termina con ed, ¿ok? Entonces, ahí like, que es L-I-K-E, ¿cierto? L-I-K-E, ya tiene una E. Entonces la regla dice que debe terminar en ed. Entonces no debo duplicar la E porque ya tiene E. Sería L-I-K-E-D.
¿Ok? Si el verbo tiene E y si es regular, solamente se agrega una D. Y termina en ed y cumple la regla de los verbos regulares que deben terminar en ed. Pero ¿qué pasa si el verbo termina en consonante Y? Por ejemplo, en cry. Cry es C-R-Y, consonante Y. Si es consonante Y, la Y se tiene que ir y usted tiene que cambiarla por una I latina y debe terminar en ed. Sería C-R-Y en su presente y el pasado sería C-R-I. E-D, cried. Importante eso. Pero si el verbo termina en vocal Y, porque hay verbos con vocal Y, por ejemplo, play. Play es P-L-A-Y, verbo regular. Entonces, si termina en vocal Y, se agrega ed. Played. El pasado es played, no es played, es played. ¿Por qué? Porque play, teacher, porque y play, y vibra. Play. Entonces, si vibra aquí, sería de played. Played. Si vibra, termina en D. Played. Muy bien. Entonces ya vemos que la afirmativa termina en ed. Ahora vamos a lo negativo. Ahora, recuerda en la nota al pie que la única vez que yo voy a transformar un verbo con ed es en afirmativo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en el negativo? En el negativo necesito un sujeto, cualquiera de todos los que usted conoce, cualquiera, plural, singular. Ahora entramos con un auxiliar que se llama didn't. ¿Qué es didn't? Didn't es no. Didn't es el no pero en pasado. ¿Se acuerdan del don't, no presente? ¿Cierto? El no el presente. I don't like, no me gusta. Pero ahora el pasado, ¿ok? Sería didn't. ¿Qué es didn't? Es no en pasado. Es un auxiliar. Pero no solamente eso, sino que también es hace algo más, ¿ok? Hace algo más el didn't. El auxiliar didn't transforma el verbo en pasado. Y eso es súper importante que lo recuerde porque sería sujeto más didn't más el verbo, pero no en pasado, porque el didn't hace que ese verbo sea en pasado. ¿Ok? Por ejemplo, I didn't work. I didn't work. Yo no trabajé. No es I didn't work en su pasado. Porque con el auxiliar presente ya no es necesario transformar ese verbo en pasado. Porque dijimos que la única vez que yo voy a transformar el verbo en pasado es en afirmativo. Entonces sería I didn't work. I didn't like. No sería I didn't liked. No puede ser like, porque sería redundante. Porque tengo el didn't, que transforma en pasado. ¿Y para qué voy a colocar un verbo en pasado? Porque el didn't hace esa función, ¿ok? Importante. Sería sujeto, didn't, más un verbo en su base normal, más el complemento. Importante. ¿Y qué pasa con la pregunta? Bueno, con la pregunta también necesitamos un auxiliar. Y ese auxiliar es did. Did, muy bien. Por ejemplo, did you like the movie? ¿Te gustó la película? No digo did you liked en su pasado, porque el did, aparte que es un auxiliar para preguntas, si no está el did no es auxiliar, no es pregunta. Tiene que estar el did para una pregunta. ¿Ok? ¿Y cómo hacer un texto que es una pregunta? Por el signo de interrogación, por supuesto. Entonces, did you like? Like en su forma base, no pasada, en su forma base. Did you like the movie? Perfecto, muy bien. Y por supuesto, si me preguntan con did, yes I did, no I didn't. Bien sencillo. Entonces, y ahí tengo el resumen, pero me gustaría terminar con esto. La única vez que yo voy a transformar un verbo en pasado es en afirmativo. Todo lo demás es auxiliar, ¿ok? Todo lo demás es auxiliar. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar una pregunta aquí, vamos a dejar una pregunta asociada, a ver cómo sería. Vamos directamente a la pregunta, por supuesto, sería, what did you do? What did you do last weekend? What did you do last weekend? What did you do last weekend? ¿Qué hizo la semana pasada? What did you do last weekend? Bueno, ahí tengo varias respuestas que puedo hacer, pues. ¿Ok? Es en cuanto a regular. Pero vamos a dejar esto. What did you last weekend? Y vamos a escoger work, trabajar, ¿ok? I worked. ¿Ok? I worked
Yo trabajé, ¿ok? Vamos a utilizar otro mejor que los que se ven aquí, ¿ok? Hay alguno creo que estoy viendo ahora. Sería, what did you do last weekend? Que hiciste el fin de semana pasado. I walked. El pasado de walk no es walked, es walked. I walked to a restaurant. O I walked to a restaurant last weekend. Yo caminé a un restaurante el fin de semana pasado. Entonces, what did you do? What did you do last weekend? Que me diga 3 en regular, estamos bien. ¿Ok? Entonces, con eso quería terminar en el 10A. Vamos directamente a la 10B. ¿Ok? La 10B no es mucho que explicar de lo que ya he explicado, porque aquí ahora vamos a los verbos irregulares. ¿Qué es un verbo irregular? Un verbo irregular, que sería la unidad 10B, título de la clase What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? What did, auxiliar, did you do? ¿Qué hiciste? Do, fíjense que do es un verbo. Do es hacer, ¿ok? Pero también es un auxiliar. Do es hacer y el pasado es did, ¿ok? Hice, pero no dice what did you did. ¿Se acuerdan por qué no? What did you did. ¿Por qué no dice what did you did? Porque el auxiliar did, ¿ok? Que debe estar en una pregunta. Si no está, no es pregunta. Entonces, como es did, es para auxiliar para la pregunta, transforma el verbo en pasado. Entonces, no es what did you do. O sea, no es what did you did, es what did you do. ¿Qué hiciste? ¿Ok? ¿Qué hiciste? Ok, es una canción súper antigua. ¿Ok? What did you do? El auxiliar did transforma el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque la única vez que yo voy a colocar un verbo en pasado, literal, es en afirmativo. No en pregunta ni en negación. Ahí van solo auxiliares. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. Did you have a good day? Did you have a good day? ¿Ok? Yes, I had a great day. Entonces aquí vamos a comenzar con los verbos irregulares. ¿Qué es un verbo irregular? ¿Qué es un verbo irregular? Bueno, un verbo irregular es todo aquel verbo que en su base no termina en ed, cambia completamente su forma. Dijimos que el verbo like es regular porque su pasado termina en ed, o sea, es muy similar. Like, liked, son muy similares, de hecho se escriben casi iguales, a excepción de que se agrega una d, ¿ok? Like, liked, ¿ok? Like, liked. Pero un verbo irregular no cumple esa regla. Un verbo irregular no termina en ed, cambia su forma. O sea, usted no sabe cómo va a terminar a menos que se lo estudie, porque los regulares se entiende que quiero hablar en pasado, le coloco ed, ¿cierto? Pero en pasado no puede ser. Perdón, en irregular no puede suceder eso, porque cambia completamente su forma. Y tengo una lista de verbos para que lo anote. Sería el verbo, voy a decir el presente y el pasado. El verbo hacer, el presente es do y el pasado es did. No es do it, es did. Hacer, do, did. El verbo conseguir o levantarse tiene mucho significado. Get, got. Get, el presente, got, el pasado. El verbo ir, go, el pasado es went. Go, went. El verbo have, tener, have, had. Have, had. El verbo, déjenme ver, el verbo tenía más. El verbo tomar, drink, el pasado es drunk, no es drinked. Es irregular, entonces cambia. Drink, drunk. ¿Ok? Drink, drunk. Muy bien. El verbo comer, eat, ate. Eat, ate. ¿Ok? Entonces, con eso, yo creo que con esos verbos está bien para comenzar. Entonces, lo voy a repetir. Sería do, did.
get, got, go, went, have, had, drink, drunk, eat, ate. Ahí tengo toda esa lista de verbos, ¿ok? Verbos irregulares con subpasados. Una vez más, do, did, get, got, go, went, have, had. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo sé que es un verbo? Profe, una pregunta, ¿cómo sé yo que es un regular o un irregular cuando transformarlo? ¿Cómo sé eso? ¿Cierto? Es una pregunta muy importante. Bueno, la única forma es que usted imprima o se aprenda una lista de verbos común en irregulares en inglés. Y si el verbo no aparece en esa lista irregular, entonces es regular. Entonces usted jamás va a encontrar en una lista de verbos irregulares el verbo play. Jamás lo va a encontrar. Si usted va a la sección de la P, van a aparecer varios verbos, pero no va a aparecer play. Entonces, si no aparece, es porque es regular. Entonces, es la única forma, aprendérselos estudiando, ¿ok? Entonces, verbos irregulares son todos aquellos verbos que cambian completamente su forma, ni siquiera se parecen, ¿ok? En nada. Pero siguen las mismas reglas del pasado. ¿A qué se refiere eso, profe, la misma regla del pasado? Bien sencillo, porque en afirmativo va a ser transformado el verbo. La única vez que yo voy a transformar un verbo en pasado, digamos en la estructura, va a ser en afirmativo. La única vez. Todo lo demás es auxiliar. Por ejemplo, si yo quiero utilizar yo hice mi cama, o sea, yo hice los quehaceres de la casa, sería en afirmativo I did housework, no I do. I did, porque el pasado de do es did. I did housework. Me levanté temprano. I got up. I got up early. I got up early. Me levanté temprano. I went to school. Yo fui a la escuela. I went to school. Fíjense, no digo I go, digo I went, porque el pasado de go es went. Y I had. I had breakfast es yo tomé desayuno. I had breakfast. ¿Ok? Ahora, ya entendiendo esa parte, lo negativo es lo mismo. Un auxiliar y el verbo en su base normal. ¿Ok? Y en pregunta, el auxiliar did. Did you do homework? Did she go to school? Ella fue, estoy leyendo la página 110. ¿Ok? Importante. La única vez que yo voy a transformar el verbo en pasado, esto es súper importante porque la única vez que yo voy a transformar el verbo en pasado, o sea, cualquiera, sea regular o irregular, será en afirmativo, nada más. ¿Ok? Nada más. La única vez que yo voy a ver, por ejemplo, en un regular, I liked, y en un pasado irregular, I went. La única vez que yo voy a decir eso es en afirmativo. Todo lo demás, en negativo y pregunta, necesitamos auxiliares y el verbo en su base normal. No puedo decir I didn't did. O no puedo decir I didn't went. Eso es muy común, error muy común. I didn't went. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque dijimos que el didn't es un auxiliar que significa no en pasado. Y no solo eso, sino que también transforma ese verbo en pasado. Entonces sería I didn't go. I didn't go. ¿Ok? Yo no fui. I didn't go. ¿Ok? O we didn't have. We didn't have. No, we didn't had. Porque el pasado de have es had. Con D final. No es have, es had. ¿Ok? We didn't have. ¿Ok? Entonces es importante eso. No quiero que se confundan en esa parte. Solamente quiero dejar en claro que la única vez que yo voy a transformar un verbo en pasado, o sea, voy a escribir el pasado, voy a decir en pasado, digamos, en su verbo, su transformación, será en afirmativo. Todo lo demás utiliza un auxiliar. Y en este el auxiliar sería didn't para negación y did para preguntas. Y el verbo queda normal, en su base normal. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. A ver, ¿cómo lo puedo ejemplificar? Supongamos que yo soy un verbo regular y también en un irregular. ¿Ok? Entonces, en mi forma pasada regular es utilizar una boina.
Ya, puedo aplicarlo así, una boina. Entonces, yo digo, si quiero hablar yo en pasado, ¿ok? Tendría que, yo siendo un verbo regular, la boina sería la ed, entonces sería el teacher con ed, en afirmativo. Usted me vería con la gorrita, ¿ok? Me vería con la gorrita y esa boina sería el teacher en pasado, ¿ok? Yo sería el teacher en pasado con la gorrita, ¿ok? Con la boina, ¿ok? Ya, pero si quiero hablar en negativo, y yo soy un verbo, ¿ok? Y si yo soy un verbo, ¿ok? Y la boina significaba que estoy transformado en pasado. Es la única vez que usted me va a ver así, con la boina, ¿ok? Que significa pasado. Isaías, el teacher transformado en pasado con la boina. Ahora, si yo quiero hablar en negativo, en pasado, ahora al teacher no lo voy a ver con la boina. La voy a ver sin la boina porque la boina indica que está transformado en pasado. Ahora me va a ver sin la gorrita, sin la boina, pero me va a ver con una mochila. La mochila es el didn't, ¿ok? La mochila es el didn't, entonces, pero no está con la gorrita, no está con la boina. No sería teacher, no sería la mochila y la boina. Sería solamente la mochila, solamente lo auxiliar, ¿ok? Pero el verbo normal, sin la boina. No sé si me va siguiendo, ¿ok? Y en pregunta lo mismo, ¿ok? La mochila es el auxiliar y la boina es el verbo en pasado. Entonces, no se necesita, cuando yo tengo auxiliares, no necesito el verbo en pasado, necesito el verbo normal, ¿ok? Es simple, sencillo, ¿ok? Solo necesito auxiliares. Le voy a dejar una tarea, ¿ok? Voy a juntar una tarea ahí en el link para que usted la descargue, pero también haga la tarea, página 111 del libro 10A y 10B y haga transformaciones ahí, ¿ok? Escucha el podcast y estamos listos. Descargue las guías de trabajo porque les servirán muchísimo. Espero que se haya entendido. Escuchen el podcast de nuevo muchas veces para que usted pueda comprender gramaticalmente cómo se utiliza el pasado simple. Existen regulares e irregulares, el regular termina en ed, el irregular cambia completamente su forma, en afirmativo solamente será transformado el verbo en pasado, y en negativo y en pregunta para las dos categorías de verbos se utilizan solamente auxiliares y no verbo transformado, ¿ok? Eso es. Así que me despido, muchas gracias, gracias por escuchar y nos estaríamos viendo ya para nuestro siguiente podcast. Que le vaya súper bien en la prueba. No se olvide suscribirse y descargue ahí las actividades, los PDF, descárguelos, ¿ok? Y ensaye, está todo explicado ahí. Nos vemos, Mr. Teacher. Que le vaya súper bien. Bye bye, see you. Bye bye.